Así salí de deudas, sin milagros y sin suerte. No fue un golpe de suerte, no fue un negocio mágico, no fue que ganara más dinero de repente. Fue algo mucho más incómodo y mucho más real. De hecho, lo que estaba viviendo en ese momento era exactamente lo contrario. Era el tipo de situación que nadie presume, la que no subes a redes, la que ocultas, incluso de las personas más cercanas. Deudas acumulándose, llamadas que no quería contestar, mensajes que me hacían sentir cada vez más pequeño, notificaciones que ya no abría porque sabía lo que iban a decir. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a desaparecer. No físicamente, pero sí mentalmente. Porque vivir endeudado no solo te quita dinero, te quita tranquilidad, te quita claridad, te quita paz. Y lo peor no era el dinero, era la sensación de estar atrapado, de no ver salida, de sentir que por más que trabajaba, nunca avanzaba. Era como correr, pero en una caminadora que nunca se detiene, donde te esfuerzas, te cansas, te desgastas y aún así sigues en el mismo lugar. Trabajaba más horas, intentaba ponerme al corriente. Me decía a mí mismo que solo necesitaba un poco más de dinero, que con un ingreso extra todo se iba a arreglar. Pero no, el dinero llegaba y desaparecía, como si ya tuviera destino antes de tocar mis manos. Y eso fue lo que empezó a romperme, porque no entendía qué estaba pasando. No entendía cómo podía trabajar tanto y aún así estar cada vez peor. No entendía por qué siempre estaba al límite, por qué siempre había algo que pagar, por qué nunca era suficiente. Y mientras más pensaba en eso, más me hundía. Dormía con preocupación, despertaba con ansiedad, vivía en automático, evadiendo, postergando, esperando que de alguna forma todo se arreglara solo. Pero la realidad es que no se arregla sola. Las deudas no desaparecen, el estrés no se va y el problema crece en silencio, hasta que llega un punto donde ya no puedes ignorarlo. Un punto donde ya no puedes hacer como que todo está bien. Un punto donde te sientas, miras tu realidad de frente y te das cuenta de algo incómodo. Nadie va a venir a rescatarte. Y ahí, justo ahí, es donde todo empieza a cambiar. No porque la situación mejore, sino porque tú ya no puedes seguir igual. Porque entiendes que no es solo un problema de dinero, es un problema de decisiones, de hábitos, de mentalidad. Pero en ese momento, yo aún no lo sabía. Solo sabía que estaba cansado, cansado de deber, cansado de preocuparme, cansado de sentir que mi vida estaba controlada por números. Y fue en ese punto, en ese momento exacto, cuando algo dentro de mí hizo clic. No fue motivación, no fue inspiración, fue hartazgo. El tipo de hartazgo que te obliga a cambiar, aunque no sepas cómo. Si alguna vez has sentido eso, si alguna vez has estado en ese punto, quédate. Porque esta no es una historia bonita, no es una historia perfecta, no es una historia rápida. Es una historia real, una historia de alguien que estaba atrapado, sin salida aparente, sin respuestas y con miedo. Pero que descubrió algo que nadie te enseña, algo que no te dicen en la escuela, algo que puede cambiar completamente tu vida si decides entenderlo. Y si te quedas hasta el final, vas a entender exactamente qué fue lo que cambió todo. No para motivarte, sino para que lo veas claro. Porque tal vez, sin darte cuenta, estás viviendo lo mismo ahora. Y este puede ser el momento en el que todo empiece a cambiar. Todo empezó como empieza casi siempre. No con un error gigante, no con una mala decisión evidente, no con algo que tú digas, esto va a arruinarme. No, empezó con pequeñas decisiones, decisiones que en el momento parecían normales, incluso justificables, incluso necesarias. Gastos que no eran tan graves, compras que parecían inofensivas, cosas pequeñas que no dolían en el momento. Un café aquí, una salida allá, un gusto porque trabajé duro, una compra porque lo necesitaba. Y cada una venía con una frase, solo esta vez, me lo merezco. Después lo pago, no pasa nada. Pero sí pasaba, solo que no se veía de inmediato, porque el problema con el dinero es que no grita cuando lo estás perdiendo, susurra, se esconde en lo cotidiano, en lo automático, en lo que hace sin pensar. Y sin darme cuenta, ya no estaba usando el dinero me estaba usando a mí. Cada decisión ya no era consciente, era impulsiva, era emocional, era automática. Y ahí empezó el verdadero problema. Tarjeta tras tarjeta, primero una, luego otra más, por si acaso. Pagos mínimos, ese engaño silencioso que te hace sentir que vas al corriente, cuando en realidad estás cavando más profundo. Intereses creciendo en silencio, como una deuda que respira, que se alimenta, que crece, aunque tú no la veas.
Y lo peor es que al principio no se siente grave, todo parece bajo control, hasta que deja de estarlo. Hasta que un día todo explotó. Recuerdo perfectamente ese momento. No fue un gran evento, no fue una crisis externa, fue algo mucho más simple y mucho más brutal. Abrí mi cuenta y no vi dinero, vi números en rojo, vi una realidad que ya no podía maquillar, vi cifras que ya no podía ignorar, vi deudas que ya no podía justificar, vi pagos que no alcanzaba a cubrir, vi fechas límite que se acercaban, vi compromisos que ya no podía sostener. Y en ese momento, todo se volvió real. No era algo temporal, no era algo que se iba a arreglar solo. Era mi situación. Y sentí algo que nunca había sentido antes. Miedo. Pero no cualquier miedo. No el miedo momentáneo. No el miedo que se va rápido. Fue un miedo profundo. El miedo de no saber cómo salir. El miedo de estar atrapado en un ciclo que no entendía. El miedo de darme cuenta que no tenía el control. Porque por más que hacía cuentas, no cuadraban. Trabajaba más, pero debía más. Ganaba dinero, pero desaparecía. Entraba y ya tenía destino. Como si nunca fuera realmente mío. Y eso es lo que más pesa. Porque no es solo el dinero que falta, es la sensación de que estás perdiendo el control de tu vida. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que nadie me había enseñado. Algo incómodo, pero completamente real. No estaba quebrado por falta de dinero. Estaba quebrado por falta de control. No era lo que ganaba, era lo que hacía con lo que ganaba. No era la cantidad, era el hábito. Pero en ese momento, esa claridad no traía alivio, traía presión. Porque si el problema era yo, entonces también la responsabilidad era mía. Y eso pesa. Dormía mal. No era descanso, era desconexión momentánea del estrés. Pensaba todo el tiempo en dinero, en cómo pagar, en qué mover, en qué posponer. Cada decisión giraba alrededor de eso. Evadía llamadas, evitaba mensajes, ignoraba notificaciones, porque sabía lo que venía. Cobros, recordatorios, presión. Y poco a poco, sin darme cuenta, dejé de sentir paz. Ya no había tranquilidad, ya no había claridad. Solo había ruido, preocupación constante, ansiedad silenciosa. Una sensación de estar siempre corriendo, pero sin avanzar. Y lo más peligroso es que empecé a acostumbrarme, a vivir así, a normalizar el estrés, a aceptar la presión como parte de mi día. Y eso es lo que más te atrapa, porque cuando normalizas el caos, dejas de buscar la salida. Y ahí es donde la mayoría se queda, atrapada, sin darse cuenta de que sí hay salida, pero no es la que creen. El cambio no llegó como motivación, no fue un video, no fue una frase, no fue inspiración. No hubo un momento mágico, ni una idea brillante que lo resolviera todo. Fue desesperación. Ese tipo de desesperación que ya no puedes ignorar. Ese punto donde te das cuenta de que, si sigues igual, todo va a empeorar. Ese momento incómodo, donde ya no quieres seguir así, donde ya no puedes seguir así. Y ahí fue cuando algo cambió. No afuera, adentro, porque entendí algo que antes no quería aceptar. Nadie iba a venir a salvarme, ni un aumento, ni una oportunidad milagrosa, ni un golpe de suerte. Si quería salir, tenía que hacerlo yo. Y ahí hice algo diferente, algo que al principio parecía pequeño, pero terminó siendo lo más importante. No busqué ganar más dinero, primero decidí entender el dinero. Y eso lo cambió todo, porque hasta ese momento yo solo reaccionaba, gastaba, pagaba, sobrevivía, pero no entendía. No sabía a dónde se iba mi dinero, no sabía por qué nunca alcanzaba, no sabía qué estaba haciendo mal. Así que empecé con algo simple, pero incómodo, anotar cada peso, todo, sin excepción, desde el café más pequeño hasta el gasto más insignificante, todo lo que entraba, todo lo que salía. Al principio fue tedioso, incómodo, hasta absurdo. ¿De verdad necesito anotar esto? Pero seguí, día tras día, gasto tras gasto. Y fue ahí donde descubrí la verdad. No estaba perdiendo dinero en grandes errores. No eran decisiones enormes las que me estaban hundiendo. Eran hábitos invisibles, pequeñas fugas constantes, gastos que parecían insignificantes, pero que juntos eran enormes. Gastos hormiga, compras emocionales, decisiones automáticas, dinero que se iba sin que yo lo cuestionara, sin que yo lo detuviera. Y por primera vez lo vi claro. No era falta de dinero, era falta de conciencia. Después hice algo aún más difícil, algo que no tiene que ver con números, sino con honestidad. Dejé de mentirme, dejé de justificar mis gastos, dejé de decir no es para tanto, dejé de esconderme detrás de excusas, porque la verdad es incómoda, pero necesaria. Y la mía era clara, yo era el responsable, y en lugar de huir de eso, lo acepté, y ahí cambió todo. Porque cuando dejas de mentirte, empiezas a cambiar de verdad. Entonces dejé de actuar como alguien que quiere escapar, y empecé a actuar como alguien que quiere salir. Y hay una gran diferencia.
El que escapa, evita. El que sale, enfrenta. Y yo decidí enfrentar. Entonces construí un sistema. No algo complicado, no algo perfecto, algo real, algo que pudiera sostener. Primero, eliminé gastos innecesarios, sin excusas, sin solo esta vez, sin justificaciones. Si no aportaba, se iba. Y eso dolió, porque muchas cosas que quitaba no eran necesidades, eran hábitos. Después, negocié deudas. Sí, se puede. Llamé, pregunté, busqué opciones, reduje intereses, reorganicé pagos. No fue cómodo, pero fue necesario y funcionó. Luego, dejé de usar crédito como solución, porque entendí algo clave. El crédito no resolvía mi problema, lo aplazaba y cada vez que lo usaba, lo hacía más grande. Así que lo corté y al mismo tiempo empecé a generar ingresos extra. No enormes, no perfectos, pero suficientes. Ventas pequeñas, trabajos adicionales, lo que fuera. No esperé la gran oportunidad. Empecé con lo que tenía y eso marcó la diferencia. Pero nada de eso fue lo más importante. Lo más importante fue esto. Cambié mi identidad. Dejé de ser alguien que sobrevive, alguien que reacciona, alguien que se deja llevar y me convertí en alguien que decide, en alguien que controla su dinero, en alguien que piensa antes de gastar, en alguien que construye en lugar de improvisar. Y eso no pasa de un día a otro. No fue rápido, no fue fácil. Hubo días de duda, días de frustración, días donde quería volver a lo mismo, pero seguí, porque por primera vez no estaba huyendo, estaba construyendo. Y aunque el progreso era lento, era real. Y eso vale más que cualquier motivación, porque cuando lo haces real, ya no hay vuelta atrás. Los primeros resultados no fueron espectaculares. No hubo un momento mágico. No hubo un cambio radical de un día para otro. No desperté con dinero en la cuenta, ni con todas las deudas desaparecidas. Pero fueron suficientes para darme cuenta de que iba en el camino correcto. Menos estrés, menos ruido en la cabeza, menos presión constante, más claridad, más conciencia, más control. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque cuando has vivido en el caos, cualquier señal de orden se siente enorme. Por primera vez, sabía exactamente qué estaba pasando con mi dinero. No había dudas, no había suposiciones, no había incertidumbre. Sabía cuánto entraba, sabía cuánto salía, sabía en qué se iba. Y eso me dio algo que no tenía antes. Poder, no el poder del dinero, el poder de decidir. Porque cuando entiendes tu dinero, dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Y ahí empezó la verdadera transformación. No afuera, adentro. Poco a poco, las deudas empezaron a bajar. No de golpe, no rápido, pero bajaban. Y cada pequeño avance se sentía como una victoria. No porque fuera mucho, sino porque antes no había nada. Y lo más interesante es que no fue porque ganara mucho más dinero. No hubo un salto enorme en ingresos. No hubo una oportunidad extraordinaria. Fue algo más simple, pero mucho más poderoso. Dejé de perder. Dejé de tirar dinero sin darme cuenta. Dejé de tomar decisiones automáticas. Dejé de alimentar hábitos que me estaban hundiendo. Y ese es el punto que nadie te dice. No necesitas ganar más, necesitas dejar de sabotearte. Porque puedes ganar más dinero y seguir igual. Pero si dejas de perder, todo cambia. Mes tras mes, los números empezaron a reflejarlo. Las deudas bajaban, los pagos se volvían más manejables, el control aumentaba. Pero más importante, yo cambié. Y ese cambio no se mide en dinero, se mide en cómo piensas, en cómo decides, en cómo reaccionas. Ya no evitaba ver mis cuentas. Antes, abrir mi banca era ansiedad, era miedo, era incertidumbre. Ahora era claridad. Ya no temía al dinero, porque ya no lo veía como algo que me controlaba, sino como algo que yo podía dirigir. Ya no era una amenaza, era una herramienta. Ahora lo entendía. Entendía cómo se movía, entendía cómo crecía, entendía cómo se perdía. Y eso me dio tranquilidad, pero no una tranquilidad falsa, una real. La que viene de saber que estás haciendo las cosas bien, la que viene de tener control, la que viene de avanzar, aunque sea poco. Y un día, sin darme cuenta, pasó algo que no esperaba. No hubo una fecha exacta, no hubo un momento específico. Simplemente ya no estaba atrapado, ya no sentía esa presión constante, ya no vivía con miedo, ya no estaba corriendo sin avanzar. Había salido, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya no estaba en el mismo lugar. Y eso es lo que realmente importa. Porque salir de deudas no es solo pagar, es cambiar, es pensar diferente, es actuar diferente, es vivir diferente. Y cuando eso pasa, no solo cambian tus números, cambia tu vida. Y ahí entiendes algo que antes no veías. El verdadero cambio nunca fue el dinero, fuiste tú. Así salí de deudas, no con suerte, no con milagros, no con secretos ocultos, no con fórmulas mágicas que prometen resultados rápidos.
Salí de algo que durante mucho tiempo pensé que no tenía salida. Salí de un lugar donde me sentía atrapado, cansado y sin control. Y no fue porque cambiara mi situación de un día para otro, fue porque cambié yo. Salí porque dejé de huir y empecé a hacerme responsable. Responsable de mis decisiones, responsable de mis hábitos, responsable de mi realidad. Y eso, aunque suene simple, es lo más difícil. Porque mientras culpas a todo lo demás, no cambias. Pero cuando te haces responsable, todo empieza a moverse. Porque entendí algo que puede cambiarte la vida. Algo que nadie te explica con claridad. No es cuánto ganas, es qué también decides. Puedes ganar más y seguir igual. Puedes tener más ingresos y seguir endeudado. Porque si no cambias tus decisiones, todo lo demás se repite. El problema no siempre es el dinero, es lo que haces con él. Es cómo lo piensas, es cómo lo usas, es cómo lo dejas ir, sin darte cuenta. Por eso, si hoy estás endeudado, escucha esto con atención. No estás roto, no estás perdido, no estás condenado a vivir así. Estás desordenado. Y eso es muy diferente, porque lo roto cuesta reconstruirlo, pero lo desordenado se puede organizar, se puede cambiar, se puede corregir. Y eso significa algo muy importante. Sí hay salida, pero no es una salida cómoda, no es una salida rápida, no es una salida donde alguien más lo haga por ti. Es una salida donde tú decides, donde tú cambias, donde tú actúas. Y aquí es donde la mayoría falla, porque todos quieren cambiar su vida, pero pocos quieren cambiar sus hábitos. Todos quieren resultados, pero pocos quieren disciplina. Todos quieren salir, pero pocos están dispuestos a enfrentar lo que los tiene ahí. Y por eso se quedan, por eso repiten, por eso viven en el mismo ciclo, una y otra vez. Pero tú ya viste algo diferente, ya entendiste algo, y ahora tienes una decisión. No mañana, no después, no cuando te sientas listo. Hoy, porque cada día que lo pospones, la deuda crece, los intereses avanzan, la presión aumenta, el problema se hace más grande, pero también crece algo más peligroso, la costumbre de seguir igual. Y esa costumbre es lo que realmente te atrapa, porque te hace pensar que no es tan grave, que luego lo arreglas, que así es la vida. Y no tiene que ser así, pero tienes que decidirlo. Tienes que romper ese patrón, tienes que hacer algo diferente, no perfecto, diferente. Si este video te hizo sentido, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, no lo ignores. No lo veas como otro contenido más, no lo dejes pasar, porque tal vez esto es justo lo que necesitabas escuchar. Haz algo, no todo, no perfecto, algo. Empieza pequeño, pero empieza. Anota tus gastos, cuestiona tus decisiones, detén lo innecesario, toma control, un paso, luego otro. Y luego otro, porque así empieza todo, no con un gran cambio, sino con una decisión. Y escúchalo bien, el día que decides cambiar es el día que todo empieza a cambiar contigo. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no eres el mismo. Y cuando tú cambias, tus resultados cambian, tu realidad cambia, tu vida cambia. Así se sale de deudas, no con suerte, con decisiones.